Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. En este 2024 seguimos un poco con lo que son los experimentos psicológicos y hablar unos minutos de psicología, ¿no? No solamente en el ámbito clínico, también en otros ámbitos que podamos charlar un poco sobre lo que más nos gusta de lo que es la psicología y lo que podemos observar en la conducta humana. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el efecto Hawthorne. No sé si está bien pronunciado. El inglés no me gusta mucho, pero sería bueno de que lo pueda estudiar. Así que vamos a ver qué podemos decir sobre este efecto y cuál pueden ser algunas conclusiones que podamos tener y algunas recomendaciones a las personas pues, ¿no? que están en sus trabajos, porque básicamente este efecto está estudiado, bueno, fue uno de los primeros experimentos hace aproximadamente 100 años para ver la productividad de las personas. En este caso, el efecto Hawthorne, que básicamente es de una compañía de electricidad, si no me equivoco, ¿sí? En la ciudad de Chicago, el psicólogo Elton Mayo pues, quiso ver si es que existe alguna, alguna alta o baja productividad de los trabajadores, ¿no? En este caso, quiso experimentar con algunos de ellos, poniéndolos en dos grupos y el hecho de que pueda cambiar las condiciones de la iluminación, ¿sí? O sea, la cuestión es que los trabajadores se den cuenta que estaban siendo observados. Entonces, la cuestión es que al primer grupo se le cambiaba de las condiciones lumínicas para ver qué es lo que producía, si es que subía o bajaba la productividad. Y segundo, bueno, al otro grupo es si también existía ese tipo de cambios, ¿no? Lo que se dio cuenta es que ante ante el primer grupo, ante el cambio de condiciones, a pesar de que podría subir o bajar la iluminación, eh, la productividad subía. Era innegable eso. Y el otro grupo, a pesar de que tenía una iluminación de alguna manera regular, igual subía. Entonces se llegaban a las primeras conclusiones de qué es lo que pasaba. ¿Por qué en algunas conclusiones o en algunas eh, condiciones, perdón, en unas condiciones se daban ese tipo de efectos, ¿no? Y luego, bueno, se le fue agregando un poco más de variables, el hecho de colocarlas en otro tipo de condiciones, subir la remuneración, ponerlos en otros grupos, etcétera, etcétera, para ver si es que subía o bajaba la producción, ¿no? Y en algunos resultados es que dependiendo de la condición en la cual se encontraba el trabajador, su productividad subía o bajaba, ¿no? Dependiendo, de repente si se encontraba con personas que no se llevaba bien, su productividad bajaba. O de repente si se encontraba con personas que se llevaba bien, su productividad subía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a partir de ello y de esos primeros experimentos, pues podemos ver de que se han ido replicando durante los años del tema de la productividad, ¿no? Y en este campo de los psicólogos organizacionales se dan cuenta de cómo pueden hacer para que exista una mejor producción, ¿no? Y no solamente basarse en el recurso humano, sino que colocarle en condiciones óptimas para que el rendimiento sea muy bueno, ¿no? De ahí que ya se hace todo el tema del clima laboral, se hace el tema del perfil del puesto y todo ello, ¿no? Bueno, ya los expertos en psicología organizacional ya nos pueden mencionar sobre este tema, pero no cabe duda de que las condiciones, ¿no? El entorno en donde está la persona influye mucho en la productividad, ¿no? Y nosotros podemos experimentar a lo largo de todo ese tiempo que vamos ejerciendo la profesión de psicología, ¿no? No es lo mismo estar en un lugar donde todo está desordenado, todo está sucio y que no hay algún cambio para ello, por ejemplo, para poder atender, ¿no?
En cambio, si nos colocamos en un lugar ordenado, limpio, con una iluminación adecuada, da ganas de hacer las cosas. Eso es indudable, ¿no? Entonces por ahí estoy dando unas pequeñas pinceladas para comenzar a conversar un poquito sobre este tema. ¿Qué tal la introducción? Bueno, César, estás con este... Ay, ahora sí estás activado. César, primero, ¿cómo estás? Y luego pasamos al tema. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo has pasado las ¿Qué fiestas? tal? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal con todos? Pues bastante bien, ¿no? Descansando un poco de todo lo que ha sido el tema laboral y como siempre, pues también dándonos un espacio para compartir un poquito de psicología, ¿no? Y que le pueda ser bastante útil a los demás. Claro, sí, no. Este 2023 ha sido un poco pesado. Yo lo he sentido pesado. Un poco pesado. Creo que para todos, Sí, ¿ah? Porque ha ¿no? sido una vuelta más fuerte a todo lo que es presencialidad, al menos los que trabajamos también con universidad, con pacientes, Sí, ¿no? ¿no? Como que hemos vuelto con más fuerza y tal vez eso ha chocado un poquito. Y tal vez se podría relacionar muy bien con el efecto Hawthorne también. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Cuéntame, mira, de toda la introducción que he podido dar, ¿cuáles son esas ideas que podrías tener sobre este efecto? Mira, hay algo muy curioso con este efecto Hawthorne, porque siempre se ha dicho, al menos en el ámbito organizacional, ¿Ya? que hay que trabajar mucho las actitudes, las capacidades, las habilidades, ¿no? ¿Ya? El talento de la persona. Y eso está bien, o sea, está genial, las habilidades blandas, ¿no? Como lo llaman ahora. Ujú. Sin embargo, también si es que nos ponemos a ir un poquito más allá del efecto Hawthorne, y justamente lo habías mencionado, está el hecho de también los factores ambientales, los factores externos, ¿no? Como que de alguna manera pueden ser amenazantes o pueden ser oportunidades, ¿no? Como lo expresa el FODA, ¿no? Que es una matriz muy utilizada, creo, en todo lo que es la parte de los diagnósticos, ¿no? Ujú. Y justamente ahí cabe detallar bastante que el entorno en realidad, o como lo llamamos también la parte clínica un poquito, en la parte de salud, la epigenética, ¿no? Que es un poquito cómo el entorno influye, ¿no? Dentro de la persona, pues justamente va a generar todo un cambio, ¿no? Como habías mencionado, si tú le pones a un trabajador o a una persona X, ¿no? En un lugar agradable, que tenga buenas condiciones, buena iluminación, ¿no? A buena temperatura, sobre todo si es un clima muy caluroso, pero ahí hay aire acondicionado, pues obviamente se va a sentir un poquito más agradable para trabajar, para producir, para hacer, ¿no? Caso contrario, que si el entorno está bastante, pues, demacrado, por así llamarle, el trabajador pues no va a tener una vista agradable, ¿no? O sea, es como que ya comienza a trabajar, pero levanta la mirada y encuentra algo sucio o un clima laboral que ahora tanto se habla y hay tantos estudios de clima laboral, ¿no? Sobre justamente cómo es el impacto de las actitudes del lugar donde uno trabaja, ¿no? En el rendimiento de la persona, en su desempeño organizacional, como creo que es el término un poquito más adecuado, ¿no? Claro. Y prácticamente hay que tomar en cuenta que esto es algo bastante de recompensas, esto es algo bastante reforzante, ¿no? Y cómo en este caso, pues este efecto Hawthorne, ¿no? De alguna manera puede llegar a hacer que la persona sí trabaje con más ganas, con más motivación externa, ¿no? Motivación extrínseca, tal vez podemos llamarlo así, que solamente el hecho de las actitudes. ¿No? Como te había comentado, de alguna manera las actitudes están genial, ¿no? O sea, uno debe estar predispuesto para ir a trabajar. O sea, eso es lo que siempre se dice, ¿no? Anda con alegría, anda con una sonrisa a tu trabajo. Pero ¿qué pasa si yo me voy a mi trabajo, pues, y el lugar está sucio, no está ordenado, está completamente, pues, viene el jefe y te dice, ¿saben qué? Hoy no hay bonos, así es que igual van a tener que trabajar. Claro. Entonces como que ya te desmotiva, ¿no? O sea, como que ya, pues no lo vas a hacer con ganas tu trabajo, no va a haber un motivo, un estímulo que te diga, oye, hazlo, ¿no? Sino va a haber algo que va a ser forzado. Entonces, este efecto Hawthorne de alguna manera, pues, lleva a la persona a pensar, y en este caso a muchos organizacionales, ¿no? Las estrategias más adecuadas, ¿no? Para hacer que la persona, el colaborador, como se le dice también ahora, pueda sentirse, pues, más agradable, pueda sentirse mejor, pueda sentirse de alguna manera, pues, tranquilo, motivado, pero no motivado necesariamente desde una parte interna, sino también externo, porque a la final es así uno no quiera, pero lo externo influye bastante,
ojo, en nuestra percepción, en nuestras creencias, en nuestras definiciones que nosotros podamos tener de la realidad que estamos formando, creando. Ujú. Claro, sí, sí, sí. Sobre todo enfatizando en el tema de que cuando alguien se siente observado, es donde uno Ujú. quiere hacer mejor las cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar un poco en los niños de inicial, de primaria, ¿no? Cuando de repente la docente les dejó un trabajo y de repente tiene que salir, ¿no? Por X motivos. Y los niños están, sí, ya vamos a revolotear, ya vamos a jugar, ya. Pero tienen que hacer su tarea. Pero pasan 5 o 10 minutos y regresa la Miss, como se le dice, ¿no? Y de ahí todos Ujú. tranquilitos y comienzan a hacer su actividad. Comienzan a hacer su actividad y la Miss está paseándose por todo el aula a ver cómo está yendo fulanito, menganito, tal. Ya estás avanzando acá. A ver, les va diciendo, ¿no? Si es que no saben, me pueden preguntar. Si es que no tienen algún color, si es que están pintando, por ejemplo, ¿no? Pueden alzar la mano, pueden pedir. Vamos a mantener el orden, ¿no? Entonces, es curioso de que muchas veces necesitamos a una supervisión o necesitamos a alguien que nos esté observando para poder realizar las cosas, ¿no? Y aquí podríamos sacar, ¿no? El por qué, o sea, por qué muchas veces necesitamos a alguien para poder realizar cierta actividad. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer muchas cosas en una empresa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, de repente procrastinamos o dejamos todo para el último para poder realizar las cosas. Pero cuando hay una supervisión y esto, nos dicen ya, tal fecha va a haber una supervisión, ¡pum! Ya, tenemos que hacer tal cosa. Ponemos a hacer documentos, nos ponemos a hacer informes, que nos falta eso, nos falta lo otro. O sea, recién cuando ya sabemos que va a venir algo, que Ujú. de repente nos va a demandar o puede colocar en tela de juicio nuestra profesión, el ser protagonista en nuestra área laboral o como persona, recién queremos hacerlo, ¿no? De repente ahí podemos tener en cuenta el hecho de que qué tal vamos con la organización, ¿no? Nuestra organicidad está siendo la adecuada o no está siendo la adecuada, ¿no? De repente el hecho de la procrastinación está siendo bastante alta por algún motivo, en la cual no nos estamos dando cuenta, que cuando lo dejamos todo al último y es medio adrenalínico, recién lo realizamos, ¿no? O sea, sería ver de qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Pensarnos, repensarnos, evaluarnos para ver si lo que estamos haciendo es adecuado o si nuestros niveles de estrés están siendo muy variables y de repente a la larga nos traiga consecuencias, ¿no? Reacciones físicas, es lo que lo llamamos el hecho de somatizar, ¿no? Y bueno, comienzan a aparecer muchas más cosas, ¿no? Para poder mejorar el rendimiento de las personas, ¿no? Cómo mantener motivado a nuestro trabajador para que pueda hacer las cosas, ¿no? Remuneraciones, días libres, vacaciones, bonificaciones, no sé, tantas cosas que puede haber. Y tantos libros que sacan, ¿no? Hay un libro que se le llama La jornada laboral de 4 horas, creo, si no me equivoco, que me han recomendado que lo lea. Creo que por ahí va el hecho de poder realizar las actividades necesarias, ¿no? Y bueno, y todo lo que es el mundo de lo que es la productividad, ¿no? La ley de Pareto del 80-20, la técnica Pomodoro y tantas cosas que puede existir, ¿no? Pero aquí está, o aquí va el hecho de cómo las organizaciones están teniendo todos sus planes para realizar las actividades, ¿no? Si la cabeza de repente no es la adecuada, o sea, el jefe o el responsable, todas las personas que vienen abajo no van a realizar sus actividades, no porque no sepan, sino que de repente la organización no está haciendo la adecuada. ¿Qué opinas ante eso, César? Mira, justamente ahí has dicho un concepto que es el que donde creo que la mayoría a veces falla, que es el parte de organización, porque justamente de ahí parte todo.
O sea, actualmente se ha visto mucho este efecto Hawthorne, ¿no? De supervisión, de ser observados, ¿no? Es un clásico que cuando, por ejemplo, alguien está trabajando en una oficina y entre comillas no está que hace nada y de ahí dicen, oye, por si acaso el jefe está por ahí caminando, entonces, ¡pum! Así como que haces como popularmente se dice, ¿no? Haces la finta de que estás haciendo algo, pero que te vean que algo estás haciendo, ¿no? Claro. Y para que vean que tu productividad avanza y todo eso. Hasta en algunos locales han incorporado las cámaras, ¿no? Para ver qué Ajá. están haciendo tus trabajadores, Claro. ¿no? Para de alguna manera se sientan presionados. Y muchos podrían considerar, oye, pero no confían en sus trabajadores. No creo que sea tanto eso, que no confíen en sus trabajadores, sino que de alguna manera una organización justamente se maneja por estratos, se maneja por procedimientos, se maneja por pautas, ¿no? Por eso se llama organización, porque de alguna manera busca que esté organizado. Si no está organizado, obviamente no produce, o Claro. produce menos de lo que debería ser. Entonces, las diversas estrategias, ¿no? Que ahora están que hacen las empresas, como los team building o los planes de carrera, ¿no? De alguna manera para motivar a la persona, ¿no? A que pueda avanzar, a que pueda demostrar un poco más, pues justamente están haciendo que de alguna manera la persona tome un poquito más de conciencia en el tema de la organización, el tema de saber de anticiparse tal vez, ¿no? Porque obviamente cuando uno está en una empresa, más o menos ya conoce un poco el manejo, si es que ya lleva pues de 6 meses a más, ¿no? Entonces uno ya puede decir, ah, ya, ahora toca hacer esto, ahora nos falta hacer esto, entonces como que se debe prever, ¿no? Eso es parte de la organización, lo que es para la toma de decisiones, pero muchas veces eso no se da. Entonces, un punto que muchas veces se descuida, no solamente en el plano empresarial, sino también en el plano educativo, muchas veces es el tema de organización, en que no necesariamente sea algo rígido, ¿no? Tenga su cierta flexibilidad porque siempre pasan pues vicisitudes, ¿no? Que de alguna manera pueden sorprender de alguna manera, ¿no? A la empresa, como por ejemplo que de un momento a otro pues estés trabajando cerca a un banco, ¿no? Las cosas estén yendo bien y pum, alguien roba en el banco y ordenan que todo se cierre. Entonces Claro. como que ahí te descuadra todo. La productividad obviamente va a bajar y todo eso y sí tiene que haber estrategias para poder resolver ello. Más justamente, ahorita es ¿cómo diríamos? Un, una tarea diaria que justamente las personas de las empresas o que trabajan en empresas buscan las maneras de cómo hacer que su colaborador pues tenga condiciones más óptimas, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que cambie un poquito la configuración, ¿no? Porque ahora se le llama gestión del talento humano. Creo que por ahí tal vez iría ese nombre, ¿no? Talento humano. O sea, sacar lo mejor, lo positivo de la persona, una visión bastante humanística, creo yo, por ahí, parte de esa filosofía. Pero también está el hecho de qué condiciones tú le das, ¿no? O sea, ¿qué me ofreces como trabajador, tus actitudes y que yo te puedo ofrecer? No como agente externo, como agente facilitador. Entonces, esas cositas creo yo que pueden ser bastante útiles. Creo que cuando se hizo este experimento, pues ya se habían anticipado, ya tenían una idea de lo que pudiese ocurrir a futuro, ¿no? Como lo que está pasando ahora, donde sí o sí se tienen que ver las condiciones, ¿no? Y tal vez eh, hay una forma de cómo, tal vez maquiavélicamente pensando, ¿no? Manipular también, ¿no? Ciertas situaciones, con darte ciertas condiciones y todo ello. Pero bueno, eso ya es un tema de investigación aparte, que habrá experimentos que también pues se hayan anticipado justamente a ello. Creo que lo bonito de los experimentos que estamos observando y que vamos a seguir observando, ¿no? Unas sesiones más, ¿no? Unas charlas más, es que justamente nos ayuda a aclarar cómo antes ya se estaban dando cuenta que ocurría y solamente querían comprobarlo. Y una vez que se va comprobando, lo bueno de una investigación, un experimento, es que justamente que a partir de esas conclusiones ya podemos tomar ciertas decisiones, adaptándolas, ¿no? Obviamente a las realidades, porque hay que reconocer que no todas las realidades son obviamente iguales. Cada una pues discrepa por el mismo hecho de la cultura que tiene cada sociedad, ¿no? Es ahí donde tal vez ahora se habla mucho de transformación cultural, ¿no? Ahorita muchos en la actualidad hablan de transformación cultural, transformación digital, management 3.0, y diversas metodologías ágiles, ¿no? Que están saliendo cada vez para ver las formas en cómo modificar y trabajar sobre estos puntos. Claro, ¿no?
y sobre todo el hecho de poder evaluar, diagnosticar, porque si nos damos cuenta, hay algunas personas que bajo presión trabajan muy bien. Y hay personas que bajo presión no trabajan muy bien. Les cuesta mucho, ¿no? Entonces ahí es donde viene nuestra profesión, nuestra ciencia de poder encontrar desde instrumentos donde puedan medir ese tipo de variables, donde pueda crearse o pueda darse un diagnóstico y pueda crearse toda una estrategia, ¿no?, que sea eficiente y eficaz para poder lograr resultados, ¿no? Para avanzar en la productividad que uno quiere, ¿no? Ya sea en ventas, ya sea en lo que sea, en lo que se esté trabajando, pues, ¿no? Encontrar la estrategia, ¿no? A veces trabajar más no es signo de hacer mucho, sino que muchas veces alargamos un trabajo o una tarea que se podría hacer en menos tiempo, ¿no? Entonces, Ujú. será de ver qué es lo que se puede realizar, cuáles son las eh, estrategias, cuáles pueden ser el camino para poder llegar a esa meta esperada, ¿no? Y es por eso que siempre es bueno que alguien que tenga experiencia en algo lo pueda realizar, ¿no? No le vas a dar un Ferrari a una persona que recién está aprendiendo a manejar, ¿no? No le va a sacar todo el jugo, ¿no? Porque Ujú. de repente se puede equivocar, todo eso, pero es mejor que esté alguien que sabe y que conjuntamente pueda estar con alguien que podría tomar la batuta, podría tomar el lugar para que aprenda todo de esa persona y sea de repente mucho mejor, ¿no? Hay tantas variables y hay tantas cosas por hablar de ese tema que es interesante, ¿no? Y bueno, pues vamos llegando a la conclusión de todo esto. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones de todo esto, César? Bueno, si nos ceñimos al experimento, bastante es que para a veces rendir más, tenemos que estar siendo supervisados o vigilados. En este caso, entendido la supervisión como que alguien que te sepa enseñar, alguien que esté atento a las cosas que estés haciendo, no solamente el hecho de alguien que esté súper vigilante, no a todo, inquisidor, no necesariamente, sino alguien que de alguna manera te pueda conducir también en el camino, ¿no? Y algo muy importante, creo yo, es que todas las variables externas de alguna manera influyen en la persona. Positivo, o negativo, eso va a estar en relación, creo yo, bastante directa en cuanto a las actitudes de la persona, ¿no? Y del entorno en el cual estén, ¿no? Las demás personas que estén a su lado. Entonces, sí o sí, acá comprobamos nuevamente que lo externo influye en la percepción, en la forma de cultura, en la definición, en la manera en cómo la persona crea su realidad. Híjole, claro que sí. Muy interesante, ¿no? Yo concluyo de que mm, las condiciones son importantes, pero también la persona puede crear esas condiciones, ¿no? Está bien que podamos reclamar, está bien que podamos ver que está ocurriendo algo que no anda bien en mi contexto, pero poner algo o un granito de arena para mejorar ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, donde yo estoy trabajando, me gusta que el ambiente esté ordenado, limpio, que haya un buen aroma para poder realizar las actividades. En esta ocasión el hecho de atender, ¿no? Es algo que yo me estoy desempeñando. Entonces eso para mí es muy importante. Para que el paciente se sienta acogido, se sienta en un ambiente agradable y podamos plantearnos los objetivos terapéuticos para poder llegar a ella, ¿no? E ir trabajando con las diferentes herramientas que nos ofrece la psicología, ¿no? Entonces, acá hay dos cosas, ¿no? Que las condiciones, bueno, se propicien, pero también que la persona pueda propiciar eso, ¿no? A veces con un pequeño cambio, como un efecto dominó, puede cambiar muchas cosas, ¿no? Como un sistema, como la terapia sistémica, así en bruto. Así es, así es. Listo. Muy bien, qué interesante. Bueno, y le invitamos a las personas que puedan seguir leyendo, informándose de ese tema y sobre todo a las personas que estén muy interesadas del hecho de que puedan replicar tal vez los experimentos, porque a través de la ciencia podemos llegar a la verdad, que tengan todas
ese ímpetu de poder seguir investigando, leyendo, experimentando, para que podamos ser mejor y tal vez se pueda descubrir más cosas. Entonces, por hoy lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y nos reencontramos en la próxima. Bye Hasta la bye. próxima, que les vaya lo mejor. Hasta luego.